Hola, ¿qué tal? Para realizar este pan sin amasado significa que vamos a hacer un pan muy sencillo en que simplemente tendremos que mezclar los ingredientes que tenemos aquí, que es harina simplemente normal, harina que podemos comprar en cualquier sitio, harina que no lleva, digamos, que sea panificable, sino harina del todo normal. Le hemos puesto un poco de harina integral también, nada, 30 gramitos solamente del total de la fórmula. Y vamos luego a añadirle simplemente un poco de sal, un poco de levadura fresca, esta es la levadura de panadero, aunque también la podemos encontrar levadura seca, y en el caso de aquí vamos a poner aquí los 5 gramitos de levadura fresca. Si pusiéramos levadura seca pondríamos simplemente un tercio de ello, ¿vale? Del peso total. Entonces la sal y el agua que tenemos aquí ya que hemos pesado, ¿de acuerdo? Vamos simplemente a incorporar todos los ingredientes conjuntamente, ¿vale? Mezclamos con el agua. Vamos a hacer que toda esta mezcla se incorpore toda. Una vez la tengamos toda incorporada, simplemente lo que haremos es amasarla bien así, incorporándola, girándola toda con una mano, ¿vale? Y entonces, una vez lo tengamos ya todo, la dejaremos reposar 5 minutos, le haremos un par o tres de pliegues, y ya os mostraré cómo se hacen, y ya lo tendremos, ¿vale? Luego ahora la dejaremos reposar en la nevera toda la noche, o bien si hacemos el pan por la mañana o si hacemos esta mezcla por la mañana, la dejaremos durante todo el día para hornear el pan al final del día, ¿de acuerdo? Tenemos que contar que la nevera lo que hace, el tiempo de reposo, es amasar la masa por sí sola. Mañana por la mañana nos encontraremos, una vez la saquemos de la nevera, con que esta habrá crecido de volumen, habrá más que doblado su volumen y se habrá autoamasado por sí sola. Simplemente mezclamos todos los ingredientes bien. Con estas cantidades que estamos haciendo nos dará para hacer un par de hogazas. Vale, pues ya tenemos los ingredientes mezclados. Lo hemos mezclado. Vale, simplemente lo que hacemos ahora es dejarlo reposar. Veis que está ella totalmente... simplemente la dejamos ahora reposar 5 minutos con un trapo tapado, o bien, si no, dentro de una bolsita de plástico la ponemos dentro de la bolsa. Bueno, hemos dejado 5 minutos reposar la masa. Después de los 5 minutos ya podemos cogerla y veis cómo se estira. La cogemos así, la hacemos así 5 o 6 pliegues, estirándola. Damos un par de vueltas al bol, que se rompe, pero no pasa nada. Y la dejaremos otra vez más, lo haremos 2 veces, simplemente así, mezclando así que quede reposada, que vaya cogiendo un poquitín de fuerza a ella, ¿vale? La volvemos a tapar y esperamos 5 minutos más. Bueno, han vuelto a pasar los 5 minutos, ya lo tenemos esto aquí, ¿vale? Entonces ahora ya le damos, nada, otra vez, veis como ya no se desgarra tan fácilmente, le damos 4 o 5 pliegues, así, y ya le dejaremos reposar en la nevera. No obstante, antes yo la saco del bol y le pongo un poco de aceite, ¿vale? Para que lo podamos sacar mucho mejor mañana por la mañana, cuando lo saquemos nos sea mucho más fácil sacar la masa, ¿vale? De aquí dentro, ¿vale? La vuelvo a poner aquí dentro, la masa, tal cual. Vamos a poner aquí dentro, ¿vale? Y ahora esto lo taparemos con un film de plástico y lo dejaremos en la nevera. Puede estar hasta un día, ¿vale? Pues ahora estará 12 horas. Bueno, ya tenemos aquí, digamos, podemos sacar el film. Y aquí es como vemos cómo la masa ha crecido, con sus burbujitas, que ha reposado bien, la masa estará lista ya para que le demos forma. Lo que vamos a hacer es poner un poco de harina aquí, para que no se nos enganche la harina normal, la que hemos utilizado. Volcaremos la masa aquí con cuidado, de manera que no perdamos todas esas burbujitas o lo que hemos podido crear aquí, ¿de acuerdo? Entonces la volcamos aquí con poco a poco. La dejamos caer
¿vale? Y lo que haremos ahora es, la cortaremos, primero la estiramos, le hacemos un pequeño rectángulo, así un poco grande, lo estiramos un poquitín con cuidado, este rectángulo, y lo que hacemos lo cortamos en dos. Si no tenemos una espátula de estas con un cuchillo, lo podemos cortar un poco intentando no desgarrar la masa. Entonces ya tenemos aquí, ¿de acuerdo? Las dos barras que haríamos. Hemos puesto un papel sulfurizado aquí encima de una madera. Antes habremos humedecido un poco de un trapo, ¿de acuerdo? Lo habremos humedecido porque lo que vamos a hacer ahora es crearle... Podríamos ya ponerlo así, tal cual, directamente sobre el papel sulfurizado, pero lo que vamos a hacer es ahora simplemente... Vamos a mojarla un poco por debajo la masa, porque le vamos a incorporar, para hacerlo un poco más divertido, un mix de cereales que nos podemos hacer nosotros, con amapola, con diferentes tipos de semillas. Y entonces mojamos la barra aquí, la mojamos bien con el trapo este que está húmedo, ¿de acuerdo? Y la dejamos caer aquí encima del mix. ¿Vale? La parto aquí y ahora la vamos a pasar, por ejemplo, aquí encima del papel. Para esto lo que haremos es, cogeremos la masa así y al estirarla le daremos lo torceremos un poquitín para darle una forma diferente, ¿de acuerdo? La ponemos aquí, la giramos así, le damos una vuelta así divertida, ¿veis? Con los cereales, ¿vale? Y la dejaremos así levar durante un par de horitas. Hacemos lo mismo con la otra, volvemos a poner el trapito que está húmedo, los cereales, para que quede así bien. Cogemos el trapito y vamos a hacer aquí, para que lo veáis bien claro, cogemos la masa, la estiramos, le damos una vuelta, así, la tenemos así retorcidita, no pasa nada. Si no quisiésemos poner cereales porque no nos gustan, no pasa nada, tal como la teníamos la masa, la hubiésemos puesto encima del papel, la estiramos un poquitín, no hace falta darle la vuelta tampoco, y bueno, ahora la dejaremos reposar aquí con un trapo por encima durante una hora y media, 2 horas, veremos que sube el volumen, la dejaremos reposar así un buen rato, y ya está, y ahora esperaremos a ver, antes de calentar el horno, antes de hornearlas, precalentaremos el horno a 250 grados, bien durante 20 minutos, 25 minutos, que esté bien caliente cuando lo entremos. Bueno, vamos a introducir ya el pan en el horno, ¿de acuerdo? Tenemos aquí las barras que veréis que se han inflado un poquitín, ¿de acuerdo? Hemos precalentado el horno a 250 grados y entonces ahora vamos a echarle también un poco de vapor. Para hacerle el vapor hemos calentado un poco de agua en el microondas, yo en mi caso, y entonces la hemos calentado y se la echaremos, yo tengo una bandejita de piedras volcánicas, pero puede ser una bandeja metálica cualquiera. 250 grados del horno, hornearemos 10 minutos con vapor y lo dejaremos luego cocer 20 minutos más. ¿Vale? Tenemos aquí las piedrecitas, ponemos dentro del horno el pan. Le echamos un golpe de vapor, a ver si puedo sacarlas. Echamos el golpe de vapor. Vale, y en mi caso ahora lo que hacemos es, yo apago el horno totalmente, porque no es de aire, es un horno normal, y lo bajaré a 220 grados para volverlo a poner de aquí 10 minutitos. Dejamos ahora con el vapor a 250, un buen 10 minutos.
Pasados 10 minutos, lo que haremos ahora es sacar la bandeja que tenemos con el vapor y volvemos a encender el horno, ya otra vez a 220 grados y lo dejaremos 20 minutos. El pan, como veis, ya se ha ido levando. Sacamos la bandejita y ahora que se nos vaya tostando el pan, ¿vale? Con calor arriba y abajo, 220 grados, 20 minutos más y miraremos a ver cómo va. Pues ya han pasado los 20 minutos, ahora veremos cómo están los panes ya cocidos. Si abrimos, vemos aquí que ya están bien tostados. Lo que podemos hacer ahora, si nos gusta con una corteza un poco más fuerte, apagamos ya el horno completamente, dejamos la puerta entreabierta un poquitín, o bien con un trozo de trapo así un poquito, ¿de acuerdo? Y que el pan se vaya secando por sí mismo y nos haga la corteza un poco más gorda, si así nos gusta. Y en caso de que los sacáramos ahora ya del horno, los dejamos reposar sobre una rejilla antes de poder empezar a comerlos. Ahora vemos en un momento cómo han quedado los panes. Bueno, ya tenemos aquí los dos panes que hemos cocido. Ahora veremos a ver cómo queda esto. Ven aquí. Vale, ya tenemos nuestro pan. Listo para comer.